Bienvenidos al canal sean todos ustedes, estoy de vuelta después de un par de meses y les traigo este video donde les muestro cómo realicé esta escultura de Goku niño. Si quieres ver el review de esta escultura sin el proceso de creación, te dejaré un link en una etiqueta y en la descripción del video. Si quieres ver fotos de esta escultura y de todas las del canal, te invito a seguir la página de Facebook, donde subo fotos, videos e informes de las próximas esculturas a realizar en el canal. Sin más que decir, a darle a tomos. Para comenzar voy a poner pegamento en una hoja de papel y la voy a comprimir como si fuera a hacer una bola de papel, pero en lugar de forma esférica le voy a dar una forma un tanto rectangular. Con esta parte formaré el torso de Goku. Untaré pegamento en una tira de papel y la pondré alrededor de toda la pieza para quitar las arrugas. Con ayuda de una pluma voy a delimitar la parte donde estarán los brazos y el cuello. Para formar las piernas utilizaré el mismo proceso que hice con el torso, pero le daré una forma más redonda y alargada. La cubriré con una tira de papel con pegamento y la pegaré por debajo del torso. Haré lo mismo con la segunda pierna y voy a empalmar estas al torso, pegando tiras de papel con pegamento alrededor de toda la cintura, evitando que se puedan despegar mientras seca el pegamento. Voy a agregar volumen en las piernas y en el torso ya que Goku es bastante regordete en esta etapa, y empalmaré el volumen recién agregado con el cuerpo utilizando tiras de papel con pegamento. Doblaré varias capas de papel con pegamento formando una tira un tanto gruesa, y la pegaré en la zona de los hombros para delimitar los mismos. Agregaré un poco de volumen en el trasero de Goku porque estaba bastante plano y de esta forma queda terminado el cuerpo parcialmente. Utilizaré una tira de papel con varias capas similar a la que usé en los hombros y la utilizaré para delimitar y separar lo que será la parte del cuello y la ropa de Goku. Ya puesta la tira la voy a empalmar con pequeños trozos de papel con pegamento. Voy a formar algunos pliegues en la ropa de Goku, para lo cual voy a formar delgadas tiras enrollando el papel con pegamento y pegándolas en ciertas partes de la ropa. Después cubriré las tiras poniendo un trozo de papel con pegamento, esto para simular que son parte de la ropa y que no están pegadas por separado. Continuaré con los zapatos de Goku, los cuales formaré comprimiendo el papel con pegamento dándoles una forma similar a la de un huevo partido por la mitad, teniendo en cuenta la proporción con el cuerpo y las piernas. Y haré un orificio en la parte superior del zapato para poder ensamblarlo fácilmente a las piernas. En un pedazo de cartón voy a marcar dos tiras largas, las recortaré y procederé a pegarlas en todo el contorno del zapato. Estas servirán para delimitar las suelas. Con una pluma voy a marcar la parte donde termina el zapato y comienza el calcetín de Goku. Hecho esto, pegaré los zapatos con las piernas y ahora sí se puede sostener nuestra pieza. Para hacer los brazos formaré una pieza similar a las piernas pero más delgada, y le haré un doblez un tanto pronunciado por la mitad, ya que la figura no tendrá los brazos estirados por completo. Y formaré una segunda pieza similar para el otro brazo. Para las muñequeras le daré varias capas a una tira de papel con pegamento y voy a formar algunos dobleces a lo largo de la tira, esto para formar las arrugas de la muñequera. Hecho esto, la pegaré alrededor del extremo del brazo. Y con ayuda de un cúter o una herramienta formaré más pliegues en la muñequera. Esto es posible ya que el pegamento aún no seca y aún puede ser un poco manipulable. Terminados los dos brazos, continuaré con los puños. Para hacer estos formaré la palma de la mano de la cual va a sobresalir el pulgar. Y formando pequeños cilindros haré los dedos restantes, los cuales voy a ir pegando uno por uno. Cuando estos estén secos y no se caigan, los doblaré para formar el puño.
Y en el puño izquierdo, donde va a sostener el báculo sagrado, introduciré un pequeño tubo, y con un poco de pegamento pegaré los puños a los brazos. Formaré otro par de brazos para darle posiciones distintas a nuestra pieza, pero uno de estos brazos tendrá manos intercambiables, una con la V de la victoria y la otra extendida para lanzar un ataque. Para esto voy a formar un orificio considerable en el extremo del brazo. Este será la parte hembra del encastre. Ahora, untando pegamento en un trozo de papel, voy a enrollarlo y formar un pequeño tubo. Este tubo tendrá la función del encastre macho. Esperaré a que seque y voy a dividirlo en dos partes, uno por cada mano intercambiable. Voy a introducir uno de los tubos en el orificio del brazo. Con ayuda de un lápiz voy a delimitar la parte sobrante y procederé a recortarla. Pondré el tubo en el orificio y pegaré la mano al tubo, poniendo un poco de pegamento en el extremo del tubo y en la parte trasera de la mano. Y voy a agregar un poco de volumen en la parte de atrás de la palma para que la unión se vea más natural con la muñequera. Y haré el mismo proceso con la segunda mano intercambiable. De este modo podrá cambiarse una con otra. El cuello lo voy a hacer dándole varias capas a una tira de papel con pegamento, con la cual voy a formar un cilindro que tenga una buena proporción con el cuerpo. Le pondré pegamento y lo pegaré en el cuerpo de Goku. Con un par de tiras similares a las de las suelas de los zapatos de Goku, voy a formar los resortes de la parte inferior del pantalón, pegándolas alrededor entre el zapato y el pantalón. Para comenzar a hacer la cabeza formaré una bola de papel con pegamento. Esta la voy a pegar en la parte superior del cuello con un poco de pegamento para después poder removerla. Haré un orificio en la parte central del rostro, el cual servirá como encastre, y mientras seca un poco también voy a perforar los costados del cuerpo en la parte donde van los brazos. También voy a perforar los brazos en la parte donde se van a unir con el cuerpo. Los brazos los voy a unir al cuerpo con un pequeño tubo de metal, el cual voy a recortar con unas pinzas. Pero aún no voy a pegar este tubo y seguiré agregándole volumen a la cabeza. Goku es muy cabezón, así que esta parte requerirá mucho volumen. Voy a pronunciar más el orificio del rostro para poder introducir el encastre macho posteriormente. Voy a dibujar las orejas y voy a delimitar la cabeza por la mitad. En la parte de atrás voy a agregar más volumen. La parte de adelante debe de tener menos volumen, ya que va a ser la que va a recibir los rostros intercambiables. Pondré una tira de papel en todo el contorno de la cabeza, la cual delimitará aún más la parte de adelante de la de atrás. Te invito a ver otras esculturas que he hecho con papel en el canal. Te dejo el link en una etiqueta y en la descripción del video por si gustas ver uno de estos videos. Voy a dibujar las orejas de Goku en una hoja de papel, y le daré más resistencia doblando la hoja en varias capas y agregándole pegamento. Y ya que estén secas las recortaré. Ahora formaré unas tiras muy delgadas y alargadas enrollando el papel con pegamento. Estas las utilizaré para detallar las orejas, pegándolas en todo el contorno de las mismas, formando algunos patrones para que se asemejen a las orejas de Goku. Ya terminadas las pegaré en los costados de la cara. Ahora voy a perforar la frente de Goku para formar otro encastre hembra, pero a diferencia del rostro que es circular, este va a ser rectangular y alargado. Comenzaré a hacer el cabello de Goku. Para esto voy a formar varios conos de distintos tamaños, todos estos con proporciones adecuadas según el cabello del personaje. El cabello se formará de 3 conos delgados y alargados en un lado, y 5 conos que van de tamaño ascendente en el otro lado, desde uno muy pequeño desde abajo hasta uno muy grande hasta arriba. Ahora pondré pegamento en los orificios que van a recibir los brazos, e introduciré los tubos de metal, los cuales van a funcionar como encastres macho.
Ahora voy a formar el encastre macho del rostro, formando un pequeño tubo que se pueda introducir en el orificio de este. Ahora voy a pegar y enroscar una tira de papel en el sobrante del tubo. Esta tira servirá para recibir mejor las partes que agregaremos para el volumen del rostro. Sobre esta tira voy a pegar el volumen que será parte del rostro intercambiable. El volumen que estoy agregando va pegado únicamente en el encastre macho, y las partes de volumen que no alcancen al encastre van pegadas a las otras partes del rostro que estamos colocando. No hay que pegar estos trozos de volumen directo en la cabeza, ya que al secar sería imposible remover el rostro que estamos formando. También hay que tomar en cuenta que las partes de volumen que estamos agregando le den una forma coherente al rostro, para que este no quede todo deforme. Al terminar de agregar volumen empalmaré todas estas partes con un trozo de papel con pegamento, y ya seco podremos remover el rostro. Ahora con ayuda de un cúter y mucho cuidado voy a remover la cabeza del cuerpo. Creo que le agregué demasiado pegamento ya que me costó trabajo despegarla. Ya con la cabeza por separado comenzaré a dibujar los ojos, la nariz y la boca de Goku. Hecho esto comenzaré a agregar volumen en la zona de las cejas, de las mejillas, de la nariz y el mentón de Goku. Esto para poder delimitar todas las zonas del rostro del personaje. Y después las voy a empalmar con pequeños trozos de papel con pegamento. Comenzaré a formar unos conos que serán la parte final del cabello de Goku. Estos formarán lo que viene siendo el fleco, pero para poder pegarlos tengo que formar primero el encastre macho. Al igual que el orificio de la frente, este encastre tendrá una forma rectangular y alargada, y lo voy a formar doblando un trozo de cartón con pegamento. Ya introducido en la frente procederé a hacer una tira alargada de papel, la cual funcionará como una especie de diadema. Esta la voy a pegar en el encastre rectangular y la fijaré a los costados del rostro con masking. Una vez seca la pieza quitaré el masking y ahora sí podré remover la diadema de la frente. Colocaré pegamento en la diadema y ahora sí procederé a pegar los mechones del cabello de Goku. Estos serán 3 mechones grandes al frente y 2 mechones más pequeños en los costados. Y para terminar el rostro agregaré 2 pequeñas tiras de papel para delimitar los labios. Y de este modo terminamos el rostro y el fleco removibles de la cabeza. Posteriormente haré 2 rostros más de Goku, uno serio y uno furioso. Ahora con ayuda de un lápiz voy a dibujar los ojos de Goku en los rostros para poder pintarlos después. Las cejas las dibujaré en una hoja de papel doblada en varias capas con pegamento y las recortaré. Hecho esto pegaré cada par de cejas en cada rostro. Y ahora sí estas caras ya están casi listas para ser pintadas. Para hacer el encastre de la cola voy a perforar el cuerpo de Goku en la parte de atrás por debajo de la cintura. Y haré un pequeño tubo similar al del rostro intercambiable, que pueda introducirse en la perforación que acabamos de hacer. Y la cola la formaré comprimiendo el papel con pegamento dándole una forma delgada y alargada, la cual tendrá una forma más delgada en el inicio de la cola y un poco más gruesa y redonda en el final. Pegaré la cola con el tubo que acabamos de hacer y dejaré que seque. Para hacer la cinta que Goku lleva en la cintura haré un procedimiento similar al que hicimos con las muñequeras, formando ciertos pliegues en una tira de papel, la cual pegaremos en el contorno de toda la cintura. Agregaré una pequeña bolita de papel en el frente, la cual simulará el nudo de la cinta. En una hoja de papel dibujaré los extremos de la cinta y doblaré el papel en varias capas con pegamento para darles firmeza. Ya recortados formaré ciertos pliegues en estos.
y con un poco de pegamento los uniré al cuerpo. El báculo sagrado de Goku o los báculos sagrados, ya que vamos a utilizar dos piezas, los haré con un palito de brocheta. Para hacer la funda del báculo agregaré pegamento a un pedazo de papel para darle firmeza. Apoyándome con el cuerpo delimitaré el tamaño que va a tener este y recortaré los sobrantes. Ahora voy a enrollar esta pieza alrededor del palo de brocheta. Lo pegaré y con un pequeño trozo de papel con pegamento empalmaré la unión. Le pondré una tapa a la funda por un lado y la pegaré con un trozo de papel y recortaré el exceso posteriormente. Con un lápiz voy a delimitar el tamaño del báculo sagrado, el cual será un poco más alto que Goku, y también el báculo que va en la funda, el cual va a sobresalir un poco de esta, y ya con las marcas en el palito de brocheta procederé a recortarlas. El lazo con el que Goku sostiene su báculo a su cuerpo lo voy a hacer con un hilo muy delgado, y lo voy a entrelazar entre sí para darle volumen, añadiéndole pegamento para que no pierda la forma que le dimos con los giros. Haré el mismo procedimiento por segunda vez para darle un poco más de volumen, girando el hilo entre sí y agregándole pegamento. Cuando este haya secado voy a recortar este hilo en dos partes con ayuda de unas tijeras. Cada una de estas partes las voy a amarrar en cada extremo de la funda del báculo de Goku. Ya amarrados los dos extremos procederé a amarrar los lazos al cuerpo de Goku. Hecho el nudo recortaré los excesos de hilo y así queda terminado el báculo que lleva Goku en su espalda. Ya casi para terminar voy a lijar todas las piezas completamente, utilizando una lija del número de 240, esto para eliminar las imperfecciones y arrugas que tenga la pieza. Ya que esté todo lijado voy a poner pequeños trozos de papel con pegamento alrededor de todas las piezas. De este modo tendremos una textura más lisa en toda la figura. Una vez que haya secado el pegamento lijaremos todas las piezas otra vez, pero ahora con una lija del número 360, ya que es mucho más suave y nos servirá para darle el acabado final a la pieza. Ahora sí todas las piezas están listas para ser pintadas. Y de este modo terminamos esta escultura de Goku niño de la serie original de Dragon Ball, la cual cuenta con brazos, rostros e incluso con una cola intercambiable. Creo que el resultado fue bueno, pero hay que mejorar cada día un poco más. Me gustaron mucho las caras de Goku, en especial la cara donde está molesto. Con los rostros, brazos y manos intercambiables le podemos dar a Goku varias poses, desde un Goku furioso como lo puede ser por la muerte de Krillin, hasta un Goku contento y proclamando victoria como en el torneo de artes marciales. En futuros videos pienso hacer más personajes clásicos de esta serie original de Dragon Ball, como lo son Yamcha, Bulma, el maestro Roshi, entre otros. Dime en los comentarios qué te pareció esta figura con piezas intercambiables. Si quieres ver más a detalle y más tomas de esta figura, te invito a ver el video review de la misma. Te dejo el link directo en la descripción para que puedas checar ese video. Si te gustó esta figura y quieres ver más contenido de este tipo, te invito a darle like y suscribirte al canal, que es totalmente gratis. Por mi parte es todo, nos vemos en futuros videos con nuevas esculturas. Recuerda que en la vida diaria como en la escultura siempre aprendemos algo nuevo. Sin más que decir, ahí nos solemos.